muestra cómo está constituida mi membrana celular. Mi membrana celular, ya dijimos que es una bicapa, está formada por una capa de fosfolípidos y otra capa de fosfolípidos. En estos fosfolípidos tenemos una región hidrofóbica, que son las colas de ácidos grasos, una región hidrofílica, que son las cabezas de glicerol y fosfato. Entonces, en esta imagen yo tengo las bolitas que corresponden a las cabezas de glicerol y fosfato y tenemos las colitas que corresponden a los grupos hidrofóbicos, que son las colas de ácido graso. Estas colas van a quedar orientadas hacia adentro de mi membrana y las cabezas van a quedar orientadas hacia los extremos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hacia afuera de la célula yo tengo líquido intersticial. Ese líquido intersticial pues tiene una gran cantidad de agua. Hacia adentro de la célula voy a tener el citoplasma y el citoplasma también tiene un gran contenido de agua, de tal manera que mis regiones hidrofílicas van a estar hacia afuera y hacia adentro, ¿ok? Ahora, mis colitas de ácido graso van a quedar ubicadas hacia el centro de la membrana. Estas no se caen bien con el agua, entonces van a quedar aquí. No van a quedar totalmente pegadas. Mis células no quedan pegadas. ¿Por qué? Porque vamos a tener atracción y repulsión de cargas, como cuando trabajamos con el simulador de proteínas. Entonces veíamos que la proteína constantemente se estaba moviendo, estaba constantemente vibrando. Y esto tiene que ver con cargas de las moléculas que los constituyen. En el caso de los fosfolípidos, estos fosfolípidos siempre están haciendo esto, se están moviendo, no están fijos. Por eso se dice que el modelo es un modelo de mosaico fluido, se mueve, tiene movimiento, ¿ok? Entonces, esta bicapa fosfolipídica puede tener proteínas que atraviesan totalmente la membrana celular, que se conocen como proteínas transmembranales, y podemos tener también proteínas que están situadas solamente en la superficie de la célula o proteínas que solamente se encuentran adentro de la membrana celular. También vamos a tener, acompañando a esta membrana, la estructura que conocemos como glucocáliz. Este glucocáliz son todos estos receptores celulares que pueden tener naturaleza de glucolípidos, glucoproteínas, oligosacáridos, que van a ser los encargados del reconocimiento de todo lo que se acerca a la célula. ¿Ok? Entonces, mi estructura de mi membrana celular es bastante compleja. Además, dentro de las colas de ácidos grasos, que son regiones hidrofóbicas, puedo encontrar numerosas moléculas de colesterol. Estas moléculas de colesterol se van a encargar de darle mayor rigidez a la célula para poderle dar una mayor resistencia, porque la membrana celular va a aislar a mi célula del medio y le va a dar resistencia a las acciones mecánicas. Es decir, si yo la aplasto, mi célula tiene un cierto nivel de deformidad, pero si yo me sobrepaso, mi célula se va a reventar. Si yo le pongo muchas moléculas de colesterol, esta membrana que es flexible se va a empezar a hacer más resistente. Entonces va a ser mucho más resistente a condiciones ambientales, ¿ok? Dentro de las funciones que tiene la membrana celular, tiene el de transporte de sustancias. Este transporte de sustancias se va a presentar en dos formas. El transporte que no requiere de gasto de energía, que se llama transporte pasivo, porque va a ir a favor de un gradiente de concentración. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a ir de un lugar donde tengo mucho a un lugar donde tengo poquito, ¿sale? Eso se llama ir a favor de un gradiente de concentración. Y las moléculas que se pueden mover a favor de este gradiente de concentración son moléculas pequeñas, como el agua, algunos gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, o algunas moléculas que son solubles en lípidos,
para poder atravesar la bicapa fosfolipídica sin mayor problema. Entonces, en la difusión simple, yo voy a tener movimiento de moléculas que van a ir de un lugar donde tengo mucho a un lugar donde tengo poquito. Tengo la difusión facilitada. La difusión facilitada me va a permitir el movimiento de agua porque va a haber unos canales especiales que se llaman acuaporinas, son proteínas, y estas acuaporinas se encargan solamente del transporte de agua hacia adentro y hacia afuera de la célula. Pero no es el único camino, el agua también puede pasar por difusión simple a través de la bicapa fosfolipídica. A partir de la difusión facilitada se pueden mover moléculas que son solubles en agua, pero que son muy grandes y que no pueden atravesar esa bicapa. Entonces, pueden ser moléculas como glucosa o como algún otro tipo de iones que van a tener o van a requerir precisamente la presencia de estos canales. Y tenemos la ósmosis. La ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana que es selectivamente permeable, es decir, va a tener poros y va a permitir el paso de sustancias. En este caso, lo único que se mueve es el agua para tratar de equilibrar concentraciones de soluto a ambos lados de la membrana. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, sales, tengo azúcares, tengo proteínas, voy a tratar de tener la misma concentración adentro que afuera de la membrana, ¿ok? Eso se llama una solución en equilibrio. Pero si yo tengo concentraciones diferentes de sales adentro y afuera, lo que va a suceder es que va a empezar a haber un flujo de agua. Va a ir el agua hacia los lugares, aquí lo que tenemos siempre es el movimiento a favor del gradiente de concentración. Entonces, donde yo tengo mucha agua, va a pasar al sitio donde tengo muy poquita agua. Y esto tiene que ver con la concentración de soluto. Imagínense, por ejemplo, si yo comparo un vaso de agua simple con un vaso de agua con sal, con una cucharada de sal. ¿Cuál tiene mayor concentración de soluto? ¿El que tiene sal? El que tiene sal. Entonces, si yo coloco estas dos soluciones y pongo una membrana semipermeable en medio y los pongo en contacto, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tener un flujo de agua a través de esa membrana. Voy a ir de donde tengo mucha agua a donde tengo muy poquita. Entonces, ¿en qué dirección va a fluir mi agua? ¿De qué vaso a qué vaso? ¿Sí entendieron? Déjenme. No, ¿puedo volver a repetir, por favor, profesora? Ok, déjenme prendo la cámara para verme porque no sé dónde me ven. Ok, aquí ya estoy. Entonces déjenme hago para acá. Ok, yo tengo aquí un recipiente y tengo una membrana semipermeable. Es decir, esta membrana semipermeable tiene poritos. ¿Ok? Bien, aquí tengo agua y acá tengo agua. ¿Ok? Aquí a esta concentración le voy a poner moléculas de soluto. Pero aquí en esta voy a tener así de soluto. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Para que mi célula esté en equilibrio, tiene que tener la misma concentración de soluto adentro y afuera de la célula. ¿Ok? Para lograr eso, tiene que mover el agua. Es lo único que va a mover en la ósmosis. Entonces, voy a ir de donde tengo mayor concentración a menor concentración. Pero ¿de qué estoy hablando si es ósmosis? De donde tengo más agua, donde tengo menos. Si yo hablo de las concentraciones de estas soluciones, voy a decir que esta concentración tiene poquito soluto. Entonces, esta es una concentración
hipotónica. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tiene poquito soluto. ¿Con respecto a quién? Pues a esta otra. Esta otra es una solución hipertónica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene más soluto que esta otra. Entonces, siempre voy a comparar ambos lados de mi membrana para determinar cuál tiene más o cuál tiene menos. Ahora, si yo en esta membrana tengo soluciones iguales, voy a decir que tengo una solución isotónica. Es decir, que tiene la misma concentración, iso igual, tónico concentración. ¿Ok? Son las tres posibles soluciones que yo puedo tener rodeando a mi membrana. Soluciones con la misma concentración, isotónicas, soluciones con una concentración menor, que son las hipotónicas, o soluciones con una concentración mayor, que son las soluciones hipertónicas. ¿Ok? Ahora, ya dijimos que mi célula va a tratar de buscar un equilibrio. ¿Cómo va a tratar de buscar ese equilibrio? Pues moviendo el agua, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo aquí tengo mucha agua, ¿sí se dan cuenta? Tengo muy poquitas sales, pero tengo mucha agua con respecto a esta solución. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo tengo mi célula en una solución hipotónica que tiene poquita concentración de agua, el agua va a empezar a entrar a mi célula. ¿Para qué? Para diluir esta concentración. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con mi nivel de agua? Este nivel de agua se va a empezar a incrementar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues yo voy a tener entonces que de este lado de la membrana, mi volumen de agua va a empezar a disminuir, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo mis poquitas moléculas de soluto y acá tengo las mismas moléculas de soluto, pero en más agua. ¿Qué es lo que pasa? Pues se igualan las concentraciones, ¿sí se dan cuenta? Ya voy a tener la misma concentración de soluto a ambos lados de la membrana. Ahora, esto es si yo tengo mi célula en una solución hipotónica. Mi célula va a permitir la entrada de agua. ¿Qué le va a pasar a mi célula? Mi célula se va a empezar a hinchar, se va a empezar a hacer más grandota. Si mi célula incorpora muchísima agua, es decir, que el desequilibrio en concentraciones sea muy grande, mi célula se puede reventar literalmente como un globo. Se va a plasmolizar, ¿ok? Entonces va a tener una lisis celular, mi célula, adiós, bye bye, ¿ok? En el caso contrario, donde yo tengo una solución hipertónica en el medio externo y mi célula tiene una concentración hipotónica, entonces lo que va a suceder es el caso contrario. Voy a empezar a dejar salir agua de mi célula, aquí, para poder equilibrar las concentraciones. Entonces, ¿qué le va a suceder a mi célula? No es cierto, perdón, va al contrario. Aquí es el interior de la célula y aquí es el exterior, ¿no? Entonces, si yo tengo una solución aquí hipotónica, lo que va a suceder, a ver, déjenme, hipertónica, sale agua, se hace chiquita mi célula, ¿ok? En una solución hipotónica, donde tengo aquí poca concentración y aquí tengo mucha, va a suceder el caso contrario. Mi célula va a empezar a incorporar agua y se va a empezar a hacer más grande, ¿ok? Entonces, déjenme se los pongo así, porque ya me revolví con este dibujo. Vamos a ponerlo con un video. Esto se llama ósmosis y es solamente el movimiento de agua a través de una membrana. Entonces, aquí está, ¿ok? Vean, aquí tengo mi concentración que tiene la misma concentración adentro que afuera de la célula. Por lo tanto, no voy a tener movimiento de agua, va a ser un flujo equilibrado. Pero si yo afuera de mi célula tengo una concentración mayor, es decir, es una solución hipertónica,
mi célula va a empezar a sacar agua para tratar de diluir esta concentración de soluto y mi célula se va a empezar a hacer chiquitita, se va a encoger, ¿sale? Si por el contrario, afuera de mi célula tengo una concentración menor que adentro de mi célula, el agua va a empezar a fluir hacia adentro de mi célula y mi célula se va a empezar a inflar como globo y posiblemente se llegue a reventar. Entonces, este movimiento de agua va a tratar de equilibrar siempre las concentraciones de soluto que va a haber adentro y afuera de mi membrana, en mi célula, ¿ok? Bien, me voy a regresar aquí. Esto se llama transporte pasivo. No requiere de gasto de energía. Todo esto va a fluir a través de la membrana de forma sin gasto de energía. Pero tenemos un movimiento que se llama transporte activo. El transporte activo sí necesita de gasto de energía porque vamos a ir en contra del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir de un lugar donde tengo poquita concentración a donde hay mucha concentración de qué de soluto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Piensen en esta analogía. Yo voy en el vagón del metro, en hora pico, ¿no? Entonces mi metro viene súper lleno, no cabe nadie más adentro del metro, ¿ok? Entonces llego a la estación, llego a la terminal, se abre la puerta del metro, abajo no hay nadie porque es la terminal. Entonces yo vengo de un nivel donde hay mucha gente a un nivel donde hay poquita gente. ¿Me va a costar trabajo salir hacia el andén? Sí. Si vengo de donde hay mucho a donde hay poquito, no voy a salir con facilidad porque toda la gente se va a bajar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces ni siquiera tengo que gastar energía, me empujan y casi me sacan cargando, ¿ok? Eso sería ir de donde hay mucho a donde hay poquito. Pero, ¿qué pasa en el caso contrario? Viene el metro lleno y yo estoy en el andén, ¿sí? Se abre la puerta del metro y me quiero meter. ¿Qué es lo que pasa? Le va a costar trabajo meterse, ¿no? Me va a costar mucho trabajo, tengo que empujar y patalear y a lo mejor hasta me ayudan los buenos samaritanos y me empujan para que pueda yo entrar al vagón del metro. Tengo que gastar energía, voy en contra de un gradiente de concentración, ¿sale? Entonces lo mismo pasa en mi célula. Si mi célula moviliza sustancias de donde tengo mucho a donde tengo poquito, no pasa nada, no gasto energía, voy a favor de... Pero si lo hago en sentido contrario, voy en contra del gradiente y tengo que gastar energía. Para esto, para el transporte activo, necesito movilizar ya sea soluto, en el caso, por ejemplo, de Maestra, no se le escucha. Perdón, ¿aquí ya me oyen? Sí. Ya, profesora. Ok, gracias, hijos. Entonces, el proceso de endocitosis significa incorporar materiales del exterior al interior de la célula. En el proceso de endocitosis se van a movilizar la membrana celular, es decir, no voy a tener canales, no voy a tener poros a través de los cuales van a penetrar las moléculas, sino que mi membrana se va a deformar para poder capturar esas moléculas. Entonces, lo que va a hacer es cambiar su estructura para englobar a esas moléculas, formar una vesícula e incorporarlas al interior de la célula. Mi célula se alimenta de esa manera. Por ejemplo, imagínense que soy un glóbulo blanco y vengo viajando por el torrente sanguíneo y me encuentro con una bacteria. Entonces yo no la conozco, ya la identifiqué y no tiene nada que me diga que pertenece a este cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me la encuentro y me la como, ¿sale?
Una vez que me la coma, la proceso, la analizo y veo qué características tienen para poder identificarla y poder montar una respuesta inmune contra esos invasores. Entonces, esto se llama endocitosis, es la forma en la que mis células del sistema inmune se comen a los microorganismos o, por ejemplo, cuando nosotros tenemos moléculas muy grandes que pueden ser fagocitadas por las células para obtener energía, ¿ok? También tenemos la endocitosis mediada por receptores. Esto quiere decir que esos receptores que están sobre la membrana celular, que forman parte del glucocáliz, tienen que recibir moléculas específicas que se van uniendo y van a ocasionar que haya un cambio en la membrana celular para que se forme una vesícula endocítica, es decir, se va a incorporar ese material al interior de la célula. Entonces, y tenemos el caso contrario, si mi célula sintetiza una molécula que tiene que exportar al exterior de la célula, pues forma una vesícula que se va a fusionar con la membrana celular para permitir su salida sin que la célula sufra daños, ¿ok? Entonces, déjenme, les voy a compartir